Hechos 6, verso 5, es donde habíamos terminado hace como 3 semanas. Si se acuerda, la iglesia había crecido, ya pasó el día de Pentecostés, la iglesia se estaba multiplicando, Dios estaba haciendo milagros, señas para apuntar a Él. Y como la iglesia había crecido, empezó esta murmuración. La gente empezó a murmurar y quejar de que ciertas viudas no estaban atendidas. Entonces, ellos habían puesto delante de ellos, mira, ustedes escogen hombres para servir a estos viudas las mesas, pero hombres, 7 hombres de buen testimonio, llenos de fe. Entonces agradó, dice en verso 5, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, en Nicanor, a Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélite de Antioquía, a los cuales entonces ellos buscaron entre ellos mismos hombres que tenían sus vidas entregados al Señor, y dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, como poniendo la autoridad sobre ellos, probando de ellos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, en este caso, había miles de discípulos. Entonces, como obviamente los apóstoles no habían conocido entre ellos todos, y entonces lo puso delante de ellos escoger 7 hombres con ciertas características en sus vidas, que todavía es necesario para servir al Señor, ser una mujer, un hombre lleno de fe, de buen testimonio, un hombre o mujer que está apartado de su pecado, entregado al Señor. Entonces cada uno, cumpliendo su ministerio, los apóstoles dedicados a la enseñanza, del estudio de la palabra de Dios, de la oración, y en esta forma ya lo que el Señor quería, se multiplicaba la palabra de Dios. En el día de hoy todavía podemos confundirnos. Muchos pastores están bien involucrados en muchos asuntos que no tienen que ver con edificar o crecer la iglesia. Podemos aún estar tan metidos en asuntos de construcción y edificando edificios, y se olvida de la gente, de enseñar a la gente, de hacer discípulos de la gente. Igual en las familias, el esposo puede estar tan ocupado en su trabajo y otros asuntos, y se olvida el necesario cuidado y atención que requiere su esposa y sus hijos. Se involucra en otras cosas menos importantes. No hay nada más importante que la palabra de Dios en la vida de uno. Y muchos padres quieren que sus hijos tengan buen éxito y buena educación, y van a escuelas con calificaciones para no según tener que sufrir como nosotros, y tener esta buena educación, y se olvida completamente de que todo esto
sin el fundamento del Señor Jesús vale cero. Vale cero. Cero quiere decir nada. Nada. Pero un buen fundamento, un buen cimentación de la palabra de Dios, yendo a una iglesia, creciendo en su familia, entre esposo, esposa, entre los hijos, y dirigido por el Espíritu de Dios para hacer lo demás, entonces Dios lo puede bendecir para el beneficio de Él. Si muchas veces lo hacemos pensando en el beneficio mío o el beneficio del hijo en lugar de lo que Dios quiere, el beneficio de Él. Entonces, en esta forma, escogiendo, los apóstoles podían dedicarse a lo que Dios los había llamado, de estar enseñando la palabra de Dios. Y entre aún ellos de servir en las mesas, fíjate en verso 8, Esteban no era apóstol, era nada más uno sirviendo mesas. Pero Dios entre estos sirviendo mesas decidió hacer algo supernatural con Entonces a veces uno cree que nada más si está en el ojo del público que Dios va a usar para hacer cosas grandes. No es cierto. La cosa más grande que yo y mi esposa, y principalmente doy gracias a Dios por mi esposa, que pudo hacer, el milagro más grande son mis hijas. El resultado de dedicar los primeros años de nuestro matrimonio dentro de la casa para enseñar y criar mis hijas apartados del mundo fue la mejor inversión de nuestras vidas. La mejor inversión de nuestras vidas. No, el milagro más grande de mi vida, de ver mis hijas sirviendo a Dios, entregados a Dios y buscando la voluntad de Dios. Y mirando los milagros que Dios hace en sus vidas. Ellos están enseñados de confiar en Dios. Yo normalmente cuando escucho algo es después. No vienen cuando tienen una necesidad a mí. Porque fueron enseñados a confiar en Él. Y luego me dice, mira lo que Dios había hecho. No tuvimos nada y mira las puertas que Dios abrió. Y veo los milagros que Dios hace por sus vidas. Es una cosa maravillosa, pero dedicado cada uno a hacer lo que Dios tiene para él, y aun el que está en el establecimiento, si Dios le ha llamado ahí, debe estar Dios haciendo milagros por su vida, en la forma que Dios quiere usarlo. Entonces, lo que ellos iban a hacer, como había dicho, lo pusieron delante de los apóstoles, el liderazgo, para probar de ellos y orar por ellos y pasar, por decir, estafeta espiritual a estos servidores de mesas. Entonces se levantaron unos de los de sinagoga, llamados de los libertos, verso 9, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No era apóstol, pero aquí vemos que su vida obviamente estaba entregado, usado, un servidor de mesas y lleno de sabiduría. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros aquí, como quisiera yo nada más pasar a cada uno y tocarle
y darle este deseo y el poder de meter cada día en las Escrituras, conocerlas y aplicarlas a sus vidas. Pero yo tengo que confiar en Dios, en su tiempo, en su vida. Cada uno de ustedes no dependen en mí por su comida. Mira qué tan flaco soy yo, van a morir como yo. Van a morir de hambre. Imagínate nada más comiendo, nada más los domingos. A ver, hazlo, a ver qué tanto tiempo. Ve y come unos papitas, el pizza, lo que ellos sirven ahí domingo y no comes toda la semana. A ver, ¿cuánto tiempo vas a durar? Pero muchos cristianos tratan de comer y ni solos comen. Si tú vas ahí, yo he visto padres hacer esto, no hagan esto. Su niño tiene 10 años y agarra su pizza y dice, come, mira, come. Y tiene el niño tiene 10 años y todavía está metiendo la comida en su boca. No, hombre, mis hijas, a 6 meses, aquí es tu tenedor, come o te mueres. Aprenden a comer. ¿Sabes qué? Muchos de ustedes dependen de mí poniendo de boca su comida cada domingo y entre las semanas se mueren. No hagas así. Agarra esta palabra, aunque no tiene mucho ánimo, y busca y lea y a ver lo que Dios tiene para mí, a ver cómo me aplico esto a mi vida, mi familia, mi matrimonio. Hay riquezas ahí. Si uno nada más lo lee y se llena así. Entonces, ¿cómo quisiera ver ustedes que cada semana sabemos dónde vamos a leer? Bueno, 2 semanas no, porque estaba fuera yo, pero aparte de las últimas 2 semanas. Entonces, qué buenísimo, porque hoy vamos a entrar la historia. Esteban va a leer la historia. Y si tú no has estado leyendo de antemano y buscando en el Antiguo Testamento, ¿cómo quisiera yo saliendo aquí cada vez y usted me dice, mira, yo había leído esto y no dijiste esto y no dijiste esto tampoco, y mira, Dios me habló, oh, de ver, oh, wow, qué bien, en lugar de salir, ¿qué dijo el pastor? Que ustedes entre las semanas se pongan a leer, pero no nada más a leer, estudiar, como hoy nos toca en 7, la historia de Israel. Y muchos de ustedes, si no han leído el Antiguo Testamento y no saben bien la historia, los voy a poner a dormir. Porque yo voy a leer por como media hora, y puro leer, casi no hay mucho que decir, y van a estar ahí como empezando. Porque no tienen dónde ponerlo, porque no entienden la historia. ¿Quiénes son los judíos? ¿Y quién es Abraham? ¿Y quién es David? Y se va a dormir su mente. Pero si había estudiado, entonces se hace más vivo y más interesante. Y dice, ay, Dios me habló esto también y esto también. Y wow, Entonces Esteban, como cualquiera de ustedes, no podían resistir. Debe ser nosotros la sabiduría de Dios en su vida y al Espíritu con que hablaba. Así debe ser cuando alguien en su trabajo viene en contra de ti o su vecino y tú nada más sales con la palabra de Dios. Dice, no, pues la verdad, la palabra de Dios dice así. Y dice, y como no saben por dónde ir, porque estás tan lleno de la sabiduría y el poder del Espíritu Santo en su vida, que nadie te puede, no para ponerlo en su lugar, pero nadie puede contradecir, porque estás tan lleno de la palabra de Dios.
Y esto no debe ser el pastor solo. Debe ser cada creyente, porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, como no pudieron resistir y estaba haciendo milagros y querían parar este asunto, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos, ¿qué? Falsos, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. El que está en la palabra de Dios, el que está orando, el que Dios está usando, Satanás le va a atacar. Si tú dices: Satanás nunca me ha atacado a mí, así dice todo. Satanás nunca me ha molestado a mí, así dice todo de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te ha atacado? Pues si eres su amigo, él no te va a atacar. Si tú no vienes en contra de él no va en contra de ti. Me estaban contando, Ana, ellos ya fueron a visitar Sinaloa, ¿no? Bueno, Guanajuato. Y la niña chiquita dice, su abuela: todos estos ídolos, hay demonios atrás de ellos. ¿Sabes lo que le atacó? Le atacó un demonio. Le quería aventar, le quería matar. Trató de matarla. La niña ya empezó a decir: abuela, todos estos son demonios. El demonio no le gustó. Pero si tú no dices nada contra el demonio, pues déjalo, él no me hace daño a mí. Deja, este cristiano está bien frío. Se va a caer del cerco. 14. Pues le hemos oído decir falso, porque no estaba viviendo lo verdadero. Entonces pusieron unos falsos decir que ese Jesús de Nazaret, lo que está diciendo, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es curioso a mí. No, la verdad no sé qué exactamente, pero obviamente miraron en él la paz. Este amigo está casi seguro: aquí me voy a morir. Estos amigos no me van a soltar. Como mataron mi Señor Jesús, ya le habían agarrado. Y a veces cuando los agarran así, no es como: ok, vente con nosotros. No, los agarran por las patas y ponen un mecate atrás de un caballo o una mula, y ahí va arrastrando el amigo y lo avienta, lo golpean y está: este amigo queremos pararlo y queremos que sepa que es algo serio. No están diciendo: vente con nosotros, a ver, vamos a hablar contigo. No, dice que lo arrebataron y lo llevaron a fuerzas y lo metieron ahí con golpes y todo. Entonces, y ellos mirándolo a él como la cara de un ángel. Y esto está difícil, pero cuando alguien está enojado y alguien te quiere golpear, y tú te pongas cara feliz, como
es como sacando la lengua. Y se enojan más, porque la persona ya se nota que no estoy llegando con él. Y dice, pégame otra vez si quieres. No sé si tu niño te ha pasado, pero ojalá que ustedes disciplinen sus hijos, pero agarras un cinto y agarras y le das uno bueno a su hijo, dices, no, hasta aquí, y el niño o la niña dice, esto no me duele. Baja el pañal y ahora esta vez hay un libro dentro ahí, y esta vez va a ser bueno. Y no voy a equivocar. Entonces ellos mirando, están su cara como cara de ángel, es como, ya, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y puedes imaginar, ¿es esto así? Y él dijo, varones, ahora su defensa, si quieres dormir, hoy está permitido, nada más hoy, levantarse y ponerte atrás, parado donde no vas a estorbar cuando empieza su cabeza a estorbar los demás cuando se cae, porque vamos a leer por como media hora. ¿Listos? ¿Es así? Él dijo, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Quién es Abraham? Espero que ustedes saben. Empezó el pueblo de Dios con Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morarse en Harán. Y le dijo, ¿dónde vivía Abraham? Entre un pueblo que pagano, idólatra, lleno de idolatría, y Dios miró un hombre entre el pueblo y lo escogió y lo sacó. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu ¿qué? Parentela. ¿Quiere decir qué? Deja todo su país y también tus padres, sus familiares. Pero Abraham no lo hizo. Obedeció medio. Y tuvo problemas cuando primero empezó, hasta que falleció su papá. Entonces cumplió Dios. La palabra de Dios se me hace, dice en una parte, el que ama esposo, esposa, hijos, familia, hermanos, hermanas, cualquiera más que a mí, no es digno de mí. Ven a la tierra que yo te mostraré, Abraham. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y ahí, muerto su padre, sí, su viaje fue detenido. El llamado de Dios, porque llevó su padre. Muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual ustedes habitan ahora. Entonces Dios le dio un orden. Salte, deja a sus padres, te van a tropezar, ya tiene que ir tú y yo voy a hacer una nación de ti. Pero tenía que parar en Harán, tenía problemas con su papá, su familia, ya falleció su papá, entonces Dios pudo seguir con él. Hay muchos que no obedecen el orden de Dios igual y llevan sus padres con ellos en su matrimonio. Y a veces sus matrimonios están estancados porque llevan sus madres o sus padres para dividir, para ayuda financiera, para ayuda de consejería, para ayuda en muchas formas,
y no llegan a ser una sola carne como manda la Escritura. Y sus matrimonios muchas veces están estancados. Hay problemas, hay divisiones, hay pleitos en sus matrimonios por sus madres y sus padres. Nosotros en el matrimonio es el esposo y la esposa, el esposo es la cabeza. El esposo debe tomar el liderazgo. Y como yo en mi matrimonio batallé mucho en el principio, mi esposa acudía mucho a su mamá. Y tuvimos división, tuvimos pleitos, hasta que mi esposa aceptó al Señor y dio cuenta de lo que estaba pasando ahí. Entonces, muchos piensan, no, es que mi mamá nos ayuda a cuidar las hijas. Y yo decía, pero tu mamá, como ella no era creyente, tu mamá no es creyente, yo no quiero mis hijas en esta casa, porque en esta casa tus hermanos están y drogas están. Y no quiero mis hijas ni cerca tu mamá que permita todo este basura en su casa. Entonces hubo división. Entonces, nosotros, para que tu matrimonio sea como Dios quiere, tenemos que aprender a apartar de este que causa mucha división. A veces hay el jalón por dinero. No, tú y tu esposa deben separarse y depender en Dios, no en tu mami y tu papi, porque luego se divorcian, se dividen, así por su mami y su papi, en el medio de su matrimonio, en lugar de ser una sola carne y en acuerdo cualquier trato entre los padres. Acuerdo con el trato entre los padres. Y que no seamos como Abraham, que nuestro ministerio, nuestra vida, nuestro matrimonio está estancado porque se meten adentro y se dividen, en lugar de hallar la respuesta en Dios en mi matrimonio. Verso 5. Les dije que iba a ser bien aburrido, ¿eh? Y no le dieron herencia a Abraham, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces, la promesa de que su herencia iba a tener un hijo, le dio una promesa, como nos dio a nosotros, Mexicali. Pero esta promesa fue dado a mí. A Abraham la promesa fue dado a su descendencia. Parte de la promesa sí, que mi descendencia, ustedes, mis hijos, mis hijas, van a entrar en él. Pero en esto me da a mí confianza que no voy a morir todavía, aunque sería mejor para mí. Porque Dios no ha cumplido su promesa conmigo. Entonces, hay días que tengo y digo, ok, esto va a ser, ya me está dando, y ella se para, digo, ay, para que le asuste. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera, la profecía dada a él en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. ¿Dónde? En Egipto, 430 años. Más Dios, y está Esteban, acuérdate, delante de los jueces que le quieren matar porque está haciendo milagros en el nombre de Jesús, diciéndoles su historia, acordándoles para llegar a un punto. Dios dijo, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación del cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán de este lugar, el día que los sacó de Egipto
y los dio cumpliendo la profecía, por decir, y la promesa. Y le dio el pacto de la circuncisión a este pueblo que creció. Un número de 70 personas creció a 1 o 2 millones cuando salieron para su herencia y su promesa 400 años después. Y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidió al 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. La circuncisión para el varón. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a ¿quién? José para Egipto, pero Dios estaba con él. Acuérdense quién es José. Me encanta esta historia. Si no has leído, léalo. Nombre es mi favorito. Dice, Dios estaba con él. Le aventaron en un hoyo. Le dejaron, le iban a matar. Lo vendieron. Ya vendido, él salvó su pueblo. Y cuando estaba en la cárcel, casi 15 años, dice, Dios estaba con él. Cuando fue vendido, cuando estaba en la casa de Potifar, ya dice, esclavo, dice, Dios estaba con él. Y cuando salió como rey de todo Egipto, Dios estaba con él. Este testimonio yo quiero. Cuando ya estaba en Gringolandia, Dios estaba con él. Cuando vino a Mexicali y no sabía ni cómo bañarse, no sabía cómo usar una tina o lo que era una tina. Vivir en un lote baldío sin agua y luz, Dios estaba con él. Y cuando ya la iglesia estaba chiquita y nadie pudo entenderlo, pero Dios estaba con él. Y cuando la iglesia creció, y él fue al hospital creyendo que iba a morir y Dios estaba con él. Como yo quiero, pero Dios estaba con él. Este testimonio que cuando me muero en el frasquito que tiene mi ceniza que van a echar en el canal, acuérdate, ¿eh? Porque voy a Gringolandia ilegal por el río. Y echa el vaso en el canal que dice Dios estaba y está con él, o él con su Dios. Y le libró de todas sus tribulaciones, José. Ellos saben esta historia y usted debe también. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación en el tiempo de José. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Es cuando él trajo, Dios le había mostrado que iba a tener hambre en la tierra, y él trajo los 70 de la familia a Egipto y quedó ahí los 400 años. Envió José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parientela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, 400 años que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conoció a José.
este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Entonces ahí, si sabes la historia, ya está cumpliendo el tiempo, 400 años en Egipto. Los egipcios, porque ya el pueblo de Dios está creciendo tanto, empiezan a golpearlos, a abusar de ellos, labor a fuerzas. Entonces sus vidas se están poniendo bien feos, para que ellos empezaban a clamar fuerte a su Dios. Era tiempo. ¿Qué tiene que pasar a nosotros para que empezamos a clamar fuertemente a Dios? Porque si clamamos, oh Dios, ¿sabes qué? Quisiera más dinero hoy en mi trabajo, y bendice este plato de comida, amén. ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que clamo fuertemente también? Y estoy hablando de mí. Señor, ya el tiempo de la promesa está, el tiempo está cerca, porque tenemos una promesa, su venida está muy cerca. Ojalá que manda algo bien feo, rápido, algo que destruya, para que podamos empezar a clamar que el tiempo ya está. Entonces maltrató a nuestros padres a fin de expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Entonces empezaron a matar todos los niños, echarlos en el río, los cocodrilos. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y ellos empezaron a gritar con lloros y clamar, porque sí, era tiempo. Y fue desagradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en todo ¿qué? Sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Acuérdate cuando Moisés, ya Dios le llama en el desierto, y Moisés dice, soy torpe, yo no puedo, ¿cómo voy a hacerlo? Al contrario, lo que pasó los 40 años en el desierto con Moisés, le había humillado para dar cuenta de que yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Ustedes no lo miren, pero Dios dándome la promesa, cómo he batallado, cómo le he dado cada excusa en el libro. ¿Ahora qué? ¿Ahora estoy enfermo, voy a morir? No, hombre, mira, yo he puesto cada excusa, pero agarro de la promesa. Digo, no, Señor, echa esto fuera de mí, pero que sea yo humillado, reconociendo que es cierto, nada viene de mí. Con Moisés, que mató al egipcio, le cortó la cabeza, creyendo que todos iban a saber, yo soy su Salvador, y Dios dijo, no, ahora no puedo, eres bien joven, te voy a mandar a Mexicali por 30 años, a ver qué pasa. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, creyendo, yo voy a ser su Salvador. He sido creído en la casa de Faraón, y soy valiente, poderoso en palabra y obra. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió y hirió al egipcio, vengó al oprimido, ya le mató, escarbó un hoyo, lo dejó. Ya, mi pueblo van a saber que el puesto que tengo yo en Egipto, los voy a salvar. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano, mas ellos no lo habían entendido así.
Ay, qué tan bueno es esto para mí. No, hombre. Yo vine a Mexicali sin aún hablar español, cortando cabezas y por 30 años mochando cuellos y la gente sangrando por todos lados. Van a ver. Y el Señor dice, mira, te voy a quitar así. Y llegas a tu casa. Dices, ¿ahora qué puedo hacer? No puedo levantarme. Cada vez que me levanto me siento como me va a dar un infarto. Entonces, ¿qué? Moisés tenía que llegar a esto. Ahora, pero no se asuste, me siento muy bien. Hablando de mí, tengo días que no me siento así. Estaba muy bien hasta que entré a este edificio y ya me pegó. No. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo, varones hermanos son, ¿no saben que yo soy su Salvador? ¿Por qué se maltratan el uno al otro? Entonces él que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante, juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Pasados cuántos años? Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto de monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ciertamente, he visto la aflicción. Dios había visto su aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. ¿Quién va a librarlos? Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ok. Aquí el pueblo de Dios está otra vez hablando la historia en su defensa. Va a llegar a Jesús delante de los que le está acusando. Pero si se acuerda la historia de Moisés, Dios le preparó no en un palacio, sino en un desierto sufriendo 40 años. Después de sufrir en el desierto, de aprender cómo cuidar y ser fiel con estos animales, a buscarle la comida, a sacar sus pulgas, a pelear contra los lobos y todo, tratando de arrebatarlos, de dónde hallar agua en el desierto. Moisés había perdido la esperanza de su corazón de ayudar su pueblo. Dios le tenía que primero aplastar, matar, desanimar para poder usarlo. Y cuando Moisés fue entrenado ahora por sufrimiento, por el desierto, por el calor, tratando de sobrevivir en el desierto, no el palacio. Muchos quieren ser entrenados en el palacio, pero se olvidan, para ser un buen ministro de Dios, tiene que sufrir. Tiene que poder comparecer con el pueblo. Tiene que ser fiel a servir con el pueblo, con los animales. No que son animales ustedes.
pero algunos. Peores que animales. No. Pero, ¿por qué no hablamos la verdad? Entonces vino Dios con él y dijo: Moisés, ahora te puedo usar, porque tu ánimo es a cero, tu confianza está a cero, porque tú ahora tienes que y vas a confiar en mí, no en tu poder, no en tu juventud, no en tu espada, tu sabiduría de Egipto, sino la prudencia y sabiduría de Dios. Está interesante, en mi oficina hoy estaba orando de tomar la ciudad. Y como la primera persona que necesito poner en su puesto para empezar a trabajar, de que para poder empezar a mover el plan, visitar pastores y hacer todo el movimiento, no lo tengo. Y no sé de dónde viene. Estaba orando hoy, le dije: Señor, ¿sabes qué? Mira, si en 2 años vamos a hacer esto. Y empecé y me paré de orar y le dije: ¿sabes qué, Señor? Wow. Esta no es mi plan. Esta no es mi obra. Esta es tu obra. Y si tú no pongas los medios y me guías y me enseñas, ¿y quién dice que tiene que ser en 2 años? A lo mejor tú quieres hacerlo en 1 año, o 3 años, o 4 años. Yo nada más estoy suponiendo de que, para empezar a moverle, pero yo empecé a hablar con él un poquito diferente. Le dije: ¿sabes qué, Señor? Este es tu plan, yo no me meto. Tú pongas, tú guías y yo camino. Entonces me pongo en paz. Moisés, es tiempo. Y esto es cómo voy a hacerlo. Tú vas a ir con los líderes, no me van a escuchar. Yo he dicho: yo voy a llamar a los pastores, no me van a escuchar. No me quieren. Entonces, ok, haz esto, haz esto, haz esto. Y Dios empezó a darle instrucciones cómo va a ser, cómo yo lo voy a hacer. Y él empezó a hacer como Dios le dijo, si se acuerda la historia. Y la cosa se puso peor. Los de Egipto le odiaban y los del pueblo le odiaban. Los del pueblo querían matarlo. Y él dice: mira lo que has hecho. Egipto no me quiere y ni el pueblo me quiere. Y el Señor dijo: espera, Moisés, tiene que ponerse peor antes de ponerse mejor. Yo tengo este plan, no es tu plan, no es como tú crees. Vas a ver, confía en mí. Entonces, cuando escuchamos, Dios me envió a Mexicali. Yo lo he visto. El lugar muchas veces pensando: mira, y yo pensando que debe ir para arriba, veo que parece como vamos para atrás. Y digo: ¿qué pasa, Dios? La cosa está poniendo peor. ¿Me vas a usar todo enfermo y no puedo levantar mi cama? ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer esto? A este Moisés, a quien habían rechazado, el pueblo rechazó a él, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Líder, pastor, no te digo cuántas veces
Si que el pueblo de Dios no ha sido a mi favor, el pueblo de Dios, con quien Dios me ha mandado. En la prisión, cuando Dios empezó a obrar y acomodar, los pastores, los mismos pastores y los presos, los dos querían echarme fuera de la cárcel. Trataron ellos quitar mi permiso. Los pastores, según mis amigos. Y los presos igual, este es medio testigo de Jehová, medio quién sabe, pero échale fuera, no lo queremos aquí. Porque llegué poniendo orden, llegué predicando la verdad, llegué diciendo que es puro fantasía y basura y juego, tumbando a la gente, haciendo un show, un espectáculo, llamando atención a ustedes, ¿no les gustó? Entonces, líder, no esté asombrado si Dios te ha llamado como líder y los que están bajo su liderazgo no te quieren, porque no te van a querer muchas veces. Van a murmurar en tu contra, van a decir cosas mal de ti y te van a dejar y rechazar. Igual como Moisés fue mandado por Dios para librar su pueblo, el pueblo lo quería matar. Yo sé cómo sentir así. Porque sí, he tenido la iglesia levantado y como, no, este pastor está loco. Y es cierto, pero Dios me llamó como un loco. Y no soy tan loco, yo creo, porque algunos de ustedes hasta me quieren porque me mandaron comida y cosas y saludos y todo. Pero yo creo que estaban saludándome como bye. Pensando, bueno, no, antes de morir para que no se diga que no le quería. ¿Ah? Pero ya no voy todavía. ¿Ah? Lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés es él que dijo a los hijos de Israel, profeta está llegando. Levantará el Señor suyo, tu Dios Moisés. Moisés era como un Dios para ellos. Entonces levantará al Señor suyo Dios de entre sus hermanos como a mí, a él oirán. Hablando de Jesús, que está en su defensa. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel y que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Dios dio a Moisés mandamientos y el pueblo de Dios querían matar a Moisés y no quiso escuchar. ¿Cuántas veces yo hablo la palabra de Dios y alguien luego dice, esta es tu opinión? No es mi opinión. Es lo que dice la palabra de Dios. Sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces el mismo pueblo que Dios mandó a Moisés a rescatar rechazó a Dios y rechazó a Moisés y en sus corazones volvieron a su pecado. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo.
como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Israel ofrecieron sacrificios, pero en sus corazones estaban viviendo en Egipto. Es como el niño que su mami dice, ya han escuchado, siéntete en la silla. El niño dice, no. Israel lo mismo. Siéntete en la silla. El niño dice, no. Bueno, te voy a agarrar y te voy a sentar en la silla. Y el niño se sienta en la silla y dice, estoy sentado en la silla por fuera, pero adentro estoy parado. Israel, estoy haciendo sacrificios y en obediencia a tu palabra, pero mi corazón estoy queriendo regresar a mis ídolos y mis dioses, mi dinero y todo en Egipto. Pero estoy sentado en la iglesia. Pero mi corazón está diciendo, rápido, ya un juego de fútbol, pastor, no sabes. Sí ofrecieron víctimas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Antes bien llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como les ordenó Dios hablando a Moisés que lo hiciesen según la forma que habían visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Aquí vamos a parar. Entonces, está delante de los judíos siendo acusado falsamente porque Dios estaba usando su vida grandemente. Si tú y yo estamos entregados a Dios y Dios nos está usando, igual Satanás nos va a atacar. Si yo me quedo callado, sin molestar a mis padres, mis vecinos, no digo nada a nadie, me quedo callado en mi trabajo, Satanás me va a dejar. ¿Sabes qué? Yo no quiero vivir una vida tan fría. La vida está bien caliente cuando estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Caliente, emocionante por lo que Dios hace, y la batalla de forzarme de estar en mis rodillas cada día orando, clamando por las batallas que vienen a mi vida en muchas formas. Otra vez, si no tienes batallas en tu vida, Satanás no te está atacando. ¿Por qué? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por el hombre que mandaste, Dios, como a mí, dice, como Moisés. Señor Jesús, por lo que tú viniste, pagaste por nosotros. Que tú seas Él poniendo el fuego, mandando pruebas a nuestras vidas, haciéndonos tener que clamar a ti. Padre, en el nombre de Jesús, salva almas en esta ciudad. Usa esta iglesia. Si hay alguien aquí no es salvo, sálvalo.
Si estás aquí o estás escuchando y no eres salvo, Jesús vino y murió en una cruz por ti, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué no clamas a Él? Pídele perdón y dile que te recibo, que me perdona de mis pecados. Y Padre, bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.